VM Radio presenta. En VM existe la libertad de cátedra. Los comentarios emitidos por el autor de esta presentación son responsabilidad exclusiva del mismo y no necesariamente representan el punto de vista de la universidad. ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a esta transmisión rumbo al Premio VM. Mi nombre es Linda Nava, soy la directora de Responsabilidad Social Corporativa de la Universidad del Valle de México. Y esta tarde estoy muy feliz de presentarles a Mar Leiseca. Ella es ganadora de Protagonistas del Cambio por los Objetivos de Desarrollo Sostenible de nuestra universidad hermana, la Universidad Peruana de Ciencias, y recibirá el reconocimiento de Laureate por el impacto social increíble que ha logrado a lo largo de todos estos años. Para guiar esta entrevista, pues nos acompaña nuestro gran amigo Javier García Blázquez, líder de Premio VM. Mira, también, querido Javier, también, ¿no? De Protagonistas del Cambio. Y bueno, pues la relación que Javier y Mar tienen es muy cercana. Ya ellos dos están preparando maletas porque están a unos cuantos días de llegar a la Ciudad de México y hoy ya estamos muy emocionados porque nuestros primeros jóvenes que vamos a reconocer llegan el sábado, otros llegan el domingo y empieza ahora sí la fiesta del Premio VM por el Desarrollo Social Generación 2024. Querido Javier, gracias por aceptar moderar esta entrevista. Estamos felices de recibirte a ti, de recibir a los protagonistas del cambio en esta semana que esperamos sea fantástica y transformadora para la vida de todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Linda? Muy buenas tardes. Feliz, emocionado, entusiasmado. Ya no sé qué emoción más soltar. Estoy como para la película Intensamente 2. Todas las emociones están ahorita dando vueltas porque es un espacio en donde nosotros los que trabajamos dando soporte a organizaciones de impacto, pues sentimos una realización doble al ver a este conglomerado de jóvenes talentosos que están desarrollando iniciativas en diferentes líneas, con jóvenes, con temas asociados a comunidades vulnerables, con temas asociados a arquitectura, temas relacionados a salud, en fin, usando la tecnología, y cada día que uno va escuchando, como que se nos apertura el corazón y dice, caramba, no solamente son cosas malas, sino también hay muchísimas cosas buenas y los jóvenes nos están dando una muestra clara que se pueden hacer. Nuestro rol desde las academias, desde universidades hermanas, como es la UVM, la UPC, es trabajar para poder dar nuestro granito de arena a que esas iniciativas sigan avanzando y sigan generando un impacto y nos sigan emocionando para así poder generar un círculo virtuoso de crecimiento y desarrollo. Muchas gracias, Linda, así que estamos listos para empezar. Muchísimas gracias, pues adelante, te cedo cámaras y micrófonos y demos la bienvenida a Mar a esta entrevista. Claro que sí. Va a ser un honor tener acá, permítame presentarme rápidamente, mi nombre es Javier García Blázquez, coordino Protagonistas del Cambio por los ODS, es un programa hermano de los premios UVM, que es una iniciativa que lleva 14 años desarrollándose en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas UPC, y que esta vez se une a la UVM en este llamado rumbo al premio UVM y los Laureate Social Impact Champions. En esa línea, tengo el honor de invitar a este espacio para conversar a una protagonista del cambio de hace unos pocos años, Mar Leiseca, para que nos comente un poco sobre la iniciativa que lidera y de cómo va su desempeño. Mar, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, aunque en tu caso creo que son muy buenas madrugadas. Sí, hola Javi, ¿cómo estás? Un gusto también, muchas gracias por la invitación. Sí, acá ya es la medianoche. Ay. Muy bien, cuéntanos un poquito, ahorita dónde te encuentras, qué es lo que estás haciendo en este momento, creo que estás haciendo una maestría, cuéntanos un poco porque dentro del espacio emprendedor también es bueno que compartamos con las personas que nos acompañan que la educación es un ascensor social que nos permite ampliar horizontes para poder multiplicar nuestros impactos. Ahorita estoy en Londres, pero en realidad me mudé de vuelta aquí porque estaba viviendo acá hace una semana. Hasta hace una semana estaba en España, en Valencia, sí, cursando una maestría en mediación cultural. Entonces el último año he estado allí
En realidad aún me falta, o sea, he terminado las clases, pero aún me falta el periodo de tesis que tengo que entregar en diciembre. Y nada, muy contenta. En verdad ha sido un año súper, súper interesante. La mediación cultural es un concepto que aún está como construyéndose y a veces es difícil de explicar, pero tiene que ver con repensar y reimaginar el rol de nuestras instituciones culturales y educativas, ¿no? Para la transformación social. Entonces es un Claro. tema que me encanta. Wow, claro, porque tú vienes de un perfil profesional en donde hace una combinación de aspectos técnicos duros y también aspectos de arte, cultura. Tú eres arquitecta de profesión, ¿no es cierto? Sí, yo estudié arquitectura en la UPC, pero sí, es verdad que al final, o sea, no me dediqué, es decir, no tuve un rumbo muy tradicional de arquitecta, ¿no? No me dediqué a diseñar edificios, digamos, ¿no? Sino que muy temprano, casi apenas acabé la universidad, ya estaba metida en el emprendimiento social, que sí abordaba temas urbanos o del entorno construido, eh, pero no necesariamente desde el lado del diseño, ¿no? Sino del desarrollo de programas que podían impactar como comunidades a otros niveles. Y es interesante lo que mencionas porque a veces hay personas que presionan a los jóvenes, a los que están saliendo de la escuela, a que tienen que seguir una carrera con la que van a tener que caminar por el resto de su vida y tienen que hacer exactamente lo que dice la teoría. Tú nos estás comentando que te dio un background importante, te amplió tu forma de ver las cosas y te ha permitido luego despegar hacia lo que te hace feliz, que es desarrollar una iniciativa de impacto social. En Sí. esa línea, me gustaría que nos comentes un poco más cómo es que afloró esto, cómo descubrió, porque también es complejo, es difícil y hay que romper algunos paradigmas, hay que romper también algunas observaciones que pueden haber desde casa para enrumbarse en este camino del emprendimiento social. Cuéntanos un poco más. Uf, yo creo que siempre tuve como un impulso, una curiosidad genuina, porque bueno, yo soy limeña, ¿no? Siento que siempre en Lima y en el Perú en general estamos confrontando constantemente desigualdades, ¿no? Entonces, siento que desde muy chiquita era algo que me motivaba como a hacer algo por cambiar, transformar algunas cosas que veía, ¿no? Luego recuerdo que cuando empecé a estudiar arquitectura y cuando postulé en realidad a la UPC me preguntaban como cómo me veía en el futuro y me acuerdo clarísimo como escribir que yo quería trabajar en la ONU. O sea, yo no quería, nunca quise tener un estudio de arquitectura y diseñar como casas, a pesar de que amo mucho el diseño también. Em, y nada, sí, tal vez como mi papá, más que mi mamá, tal vez en algún momento hubiera querido que siga una ruta más tradicional de arquitecta, pero sí siento que la arquitectura, como tú dices, me dio como un bagaje mucho más grande. O sea, es una carrera dura, la verdad, que tiene una cultura educativa complicada, hay muchas amanecidas, la gente como que está muy cansada, qué sé yo. Pero sí es verdad que al final es diseño para las personas, ¿no? Creo que eso, la diferencia a veces un poco del arte, ¿no? Porque en realidad estás creando espacios donde la gente va a vivir, donde la gente se tiene que sentir cómoda. Y en ese sentido estás pensando constantemente en el impacto, ¿no? Que ese entorno construido tiene sobre las personas. Y creo que, nada, fui un poco fiel a lo que sentía. Sí, en algún momento tal vez sentí un poco de presión cuando recién acabé, como que es lo que tengo que hacer, pero tuve la oportunidad y el privilegio de poder elegir mi rumbo, ¿no? Claro, y es muy interesante lo que mencionas, porque has tocado una palabra, privilegio. Muchas veces dentro de diferentes espacios de formación venimos, o sea, estamos hablando de jóvenes que han estudiado en universidades privadas y que han tenido cierto nivel de privilegios y a veces hay una suerte de desconexión cuando uno tiene ciertas posibilidades para su desarrollo con lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Y a veces uno se concentra, y no está mal en su propósito, en su carrera, pero descuida otros elementos como todo ese ecosistema que está deambulando a nuestro alrededor. Y ahí me gustaría que nos acercásemos a Mutuo. Cuéntanos de Mutuo, cómo sale Mutuo, cómo nace Mutuo, cómo fueron los inicios de Mutuo, hoy en día en qué situación se encuentra Mutuo. Bueno, sí, definitivamente creo que tienes razón con eso de los privilegios que a veces nos desconectan un poco.
pero creo que también es una labor, por ejemplo, educativa o pedagógica, ¿no? Cultivar un sentido crítico de las cosas, ¿no? Y creo que ahí, por ejemplo, las universidades y los profesores, creo que yo tuve grandes profesores que me hicieron mirar cosas que tal vez no es tan fácil mirar, ¿no? O no está tan dado mirar, puedes rápidamente como ser indiferente. Y Mutuo nace porque en realidad, bueno, fueron una serie de cosas, pero en un momento cuando yo estaba terminando la universidad o cuando recién había terminado, estábamos con unos amigos en la playa. Todos habíamos tenido como pequeñas rutas en el voluntariado, ¿no? Como cosas en espacios sociales, y teníamos ganas de seguir haciendo algo así. Y creo que fue el papá de mi amiga, que es ingeniero y tiene una constructora, que nos dijo, ¿saben que el salvavidas de la playa, estábamos en una casa de playa, hace un tiempo se me acercó y me dijo si podía tal vez colaborar con él en darle unos planos o orientarlo sobre cómo construir su vivienda, porque tienen un terreno que comparten con sus hermanos, etcétera. Y a todos se nos iluminaron los ojos, como dijimos, como sería súper chévere porque no es tradicional tampoco dedicarte en la arquitectura cuando has terminado, digamos, a un sector como que tal vez es informal, que tiene bajos recursos, ¿no? Es difícil porque, claro, tú también tienes que sobrevivir y mantener tu vida profesional, ¿no? Pero en ese momento, como te digo, creo que o estábamos terminando la universidad o la acabábamos de terminar y teníamos la oportunidad de decidir hacerlo. Y fue un proyecto pequeño, pero muy revelador, ¿no? Sobre las dificultades que enfrentan las personas en los sectores informales, sobre las dificultades que enfrentan las personas, digamos, en los márgenes de la ciudad formal para construir algo tan básico como su vivienda, ¿no? Y allí, después de eso, éramos 4 amigos haciendo esto, pero quedamos Sebastián y yo, que es el cofundador de Mutuo. Yo no soy la única fundadora, lo cofundamos el emprendimiento ambos. Nos quedamos con muchas ganas de seguir abordando el tema de la vivienda, ¿no? En Perú, que es una problemática grandísima. O sea, la vivienda es en 70% informal, se autoconstruye muchísimo, se autoconstruye mal, porque la autoconstrucción no tendría que ser sinónimo de mala construcción, pero hay tan poco saber sobre cómo construir bien que se terminan haciendo viviendas que lamentablemente ponen a las personas en un estado de vulnerabilidad mayor, ¿no? Y entonces la primera vocación de Mutuo en verdad fue abordar esto y convocar arquitectos en todo el mundo para diseñar para personas en sectores informales y familias de bajos recursos, ¿no? Que luego esto ha ido mutando en realidad a abordar distintos temas del entorno construido, distintos temas urbanos, y ya hoy Mutuo ha evolucionado a ser una consultora, en realidad, de políticas públicas de innovación social, incluso de innovación educativa también. Entonces, ha tomado un camino que se ha ido alejando tal vez de esa primera instancia, pero que igual, por ejemplo, hemos tenido varios proyectos con el Ministerio de Vivienda del Perú en el desarrollo de política pública, ¿no? Y eso es súper interesante porque es otro frente desde el cual atacar, tal vez mucho más desde el escritorio y tras bambalinas, digamos, ¿no? Pero que al final puede tener un mayor impacto, porque en un tema tan complejo como la vivienda, en realidad el gran poder, digamos, de hacer algo lo tiene el Estado, ¿no? Los recursos suficientes para llegar masivamente a crear vivienda de buena calidad, ¿no? Claro, qué interesante lo que mencionas, porque, a ver, muchas veces el emprendimiento surge de indignarse sobre alguna problemática que ha estallado frente a uno, o de pronto entender que uno tiene las competencias, las capacidades como para poder colaborar con la solución o al menos contribuir con menguar la problemática que se da en un lugar, como la experiencia que gatilló en ustedes al enterarse de la necesidad que tenía una persona que probablemente es el reflejo de uno de los tantísimos peruanos. Uh-huh. Y luego es muy interesante ello, porque este perfil profesional, al poder identificar la problemática con la suficiente claridad, nos permite escalar el desarrollo o trabajar y colaborar con políticas públicas, porque al final las políticas públicas son las que van a generar una transformación a gran escala.
el emprendimiento va a tener una escala micro realmente si uno la compara con las escalas públicas. Wow, qué Sí. interesante, realmente qué fuerte, qué fuerte. Eh, Coméntanos un poco, Mar, porque esta problemática que ustedes han podido apreciar en el Perú, que evidentemente no sé si las personas que nos están escuchando la conocen, ¿ustedes la han podido ver en otros países, en Latinoamérica, o es una situación muy, muy de Perú? No, es una situación que está extendidísima en Latinoamérica. En México, por ejemplo, hay condiciones muy parecidas. eh, en Sudáfrica, también en gran parte del África, tienen también sus componentes particulares, ¿no? Pero en general, la problemática de la vivienda es una problemática global, ¿no? Incluso si hablamos de norte global y sur global, o a veces como también se llama los países desarrollados, los países subdesarrollados, hay otras problemáticas de vivienda. Por ejemplo, acá en Londres hay mucha indigencia, ¿no? Hay muchos homeless, gente que no tiene casa, vive en la calle, ¿no? En el Perú no pasa eso, hay viviendas, pero hay viviendas tan mal construidas, ¿verdad? Que es casi como si tampoco tuvieran una vivienda, ¿no? Son como tener casa, pero al mismo tiempo no tenerla, porque las condiciones son muy precarias. Tal cual, tal cual. Claro, qué fuerte. Y esto va asociado a, también asumo yo, a los servicios básicos que no cuentan estas viviendas tan precarias, que incluso en situaciones como la de Perú, que somos expuestos a movimientos telúricos, probablemente pues, sería catastrófico lo que ocurra en caso de que ocurriese un sismo de una magnitud ni siquiera devastadora, una magnitud media, podría pues, generar un caos completo. ¡Wow! Qué complejo. Mencionaste que adicionalmente ustedes habían escalado una línea de educación, formación. ¿Qué cosas es lo que están haciendo por ahí? ¿Qué cosas están explorando? ¿A qué cosas se están animando también a caminar con Mutuo por esa otra línea? Bueno, hemos tenido la oportunidad hermosa de trabajar con UNESCO por 3 años en un programa de innovación para el desarrollo sostenible, ¿no? Entonces, nosotros obviamente, cuando hemos empezado a formarnos y a tener experiencia en el emprendimiento social, también hicimos mucho uso de varias herramientas que servían para, sobre todo, enfocar el diseño de cualquier programa o proyecto a las personas, ¿no? Lo que se llama a veces Human Centered Design o diseño centrado en las personas, que para nosotros es súper importante porque creemos que las cosas, a veces, como decías, sobre el privilegio, ¿no? Pero no necesariamente solo en condiciones de privilegio, a veces hay una desconexión sobre lo que demanda la problemática o las personas que viven la problemática y quienes intentamos solucionar esa problemática desde una posicionalidad, digamos, distinta a la de esas personas, ¿no? Creemos que dar una solución que pensamos desde nuestro escritorio, desde nuestras casas, ¿no? Va a ser como el remedio perfecto, pero pocas veces ejercemos, ¿no? Esta posibilidad de escucha, ¿no? De preguntar qué es realmente lo que necesitas, qué es realmente lo que está impactando en ti, y entonces empezar a, de alguna manera, co-crear las soluciones para que estén más enfocadas en las personas y lo que realmente necesitan. Entonces, UNESCO buscaba promover el desarrollo de proyectos en escuelas públicas de todo el Perú, que son escuelas públicas muy diversas, ¿no? Hay escuelas públicas que, por ejemplo, los profesores con los que hemos trabajado era un solo profesor o profesora, que era a la vez director o directora de la escuela, ¿no? Y dictaba todos los cursos de la escuela para inicial, primaria, secundaria, ¿no? Entonces, esas son las condiciones diversas e impresionantes que suceden en el Perú, ¿no? Y bueno, entonces abordamos como esta formación, digamos, en diseño centrado en las personas para los profesores de estas escuelas para que generen proyectos educativos o culturales, ¿no? Enfocándose en lo que realmente su comunidad necesita territorialmente, porque son escuelas muy diversas, en territorios muy diversos, con climas muy diversos, con culturas muy diversas, ¿no? Entonces, ha sido súper interesante porque en realidad es casi como un programa de formación o acompañamiento en la innovación social, pero que la verdad lo que terminas haciendo es como dar algunas guías y quienes te sorprenden un montón de vueltas son esos profesores y profesoras creando proyectos súper, súper bonitos, ¿no?
Y creo que eso es lo más lindo cuando terminas esa serie de sesiones que tenemos y ves la evolución cuando empiezan a implementar estas herramientas de empatía. Ujú. Te lo agradecen mucho también, ¿no? Es como un despertar también, ¿no? Es ponerte otros lentes, ver las cosas de otra manera, otra forma de abordar las soluciones. Realmente es súper fuerte lo que mencionas y de repente las personas que nos escuchan no conocen mucho las características tan singulares de cada uno de los pueblos que hay en nuestro país, aunque México tiene una diversidad cultural tan grande como la nuestra. Nosotros del el norte, el centro, el sur, son problemáticas distintas. En el oriente, toda la selva alta, selva baja, la misma costa. Y como tú mencionas, estos espacios de polidocencia donde los maestros hacen magia para poder tratar de llegar a todos, pero eso no desconecta con la realidad. Ya lo que tú has mencionado que es súper importante, que a veces uno lo simplifica en empatía, no, pero trabajar los modelos distintos para poder desarrollar empatía sincera es complejísimo. Yo recuerdo un caso de estudio muy fuerte que se desarrolló en Haití luego de un terremoto muy grande que hubo donde se perdieron un montón de viviendas y obviamente la comunidad internacional hizo unas grandes colectas y fueron un equipo de arquitectos y desarrollaron viviendas para todos en una zona determinada bajo un modelo que creían que era el más eficiente. El problema es que no las usaron porque no se adecuaba a su realidad cultural. Entonces, a veces uno piensa que está haciendo lo mejor, gasta mucho dinero pensando que va a generar en función a sus conocimientos lo mejor, pero no conecta con la realidad de ellos. Ahí tienen una gran labor los relacionistas comunitarios, pero cuéntame un poco, ¿cómo hacen ustedes ese tipo de trabajo? Creo que es lo que me has mencionado con UNESCO. ¿Qué estrategias, porque mencionaste, hablaste de empatía, qué estrategias asociadas a la empatía utilizan para poder llegar a tener esa conexión con aquella comunidad? Por un lado, casi siempre lo que empezamos haciendo es haciendo un mapa de empatía, ¿no? Y entonces es ir estar en la comunidad con las personas de la comunidad y entablar un diálogo, ¿no? Lo primero es empezar a comunicarnos y escucharnos, ¿no? Y ahí te empiezas a dar cuenta cuando haces un mapa de empatía, vas preguntando como, ¿qué miran las personas, qué escuchan, qué hacen, qué piensan? Y al empezar a ver sus respuestas sobre un tema específico, ¿no? A veces tal vez, qué sé yo, sobre vivienda específicamente, ¿no? Tal vez miran que a su alrededor hay muy malas construcciones, ¿verdad? Em, Escuchan que no se puede contratar a un arquitecto formalmente porque es muy caro hacerlo, ¿no? Piensan que tal vez no tienen los recursos y que no podrían preguntarle a un arquitecto o arquitecta, ¿no? Que trabaje para ellos. Y al final te das cuenta que en realidad podrían ser cosas que si articulas a ciertos actores, las personas mismas se dan cuenta que realmente tal vez lo que escuchaban o lo que pensaban no estaba tan cerca de la realidad, tal vez sí, ¿no? Pero es empezar a entender cómo es su día a día, ¿verdad? Y a partir de ahí empezar a plantear las soluciones, como te digo, co-creándolas un poco también, ¿no? Que también venga de las comunidades mismas. Un ejemplo que usamos mucho, por ejemplo, en estas formaciones es eh, una vez se intentó crear como una app para recolectores de basura, ¿no? Que lo que buscaba era articular a los recolectores de basura y ver dónde estaban y dónde se encontraba la basura, ¿no? Dónde estaba echada, entonces dónde se concentraba, ellos podían ir y recogerla. Y al final se dieron cuenta que los recolectores no tenían un celular con los suficientes datos, o incluso no era un smartphone, tal vez era un celular antiguo, ¿no? En donde podían descargar esta app para hacer eso, esa solución, ¿no? Para implementarla que se había creado desde un escritorio pensando, porque hoy en día también pensamos mucho que todos son como aplicaciones o cosas tecnológicas, no se les había preguntado qué necesitaban o qué les hacía falta, o si tenían un celular o no, ¿no? Entonces, esas formas de desconexión son muy recurrentes, ¿no? Entonces, lo primero es eso, como ir, entablar diálogos, hacer este mapa de empatía. También es muy importante reconocer nuestra posicionalidad, ¿no? Como qué lugar ocupamos culturalmente,
¿no? Incluso racialmente, en género, ¿no? Porque al momento también de entablar ciertos diálogos, a veces hay unas diferencias de poder, ¿no? Y que pueden hacer que el diálogo sea más obstaculizado o menos obstaculizado, que sea más fluido, que haya una mayor confianza en ti cuando estás yendo a querer hacer algo. Eh, entonces son diferentes herramientas que yo siento sobre todo que te hacen pensar críticamente, ¿no? No dar las cosas por hecho, sino andar constantemente reflexionando sobre las acciones que estás tomando, ¿no? Súper, 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 súper. Qué bonito enseñanza, qué bonito mensaje, porque es algo que debemos tomar para toda iniciativa que querramos hacer. Somos dueños de la realidad. Tenemos que primero entender de manera sincera al beneficiario que vamos a tener para poder encajar con la mejor solución. Y algo que me gusta mucho es esto de co-crear. A veces se subestima cuando uno tiene todo el conocimiento y viene con toda esa sabiduría, se subestiman los conocimientos que tienen las comunidades a las cuales uno desea impactar, y no es así. La idea es tratar de construir adicionalmente, porque cuando algo se construye de manera colaborativa se siente propio, se valora más y se usa, que es al fin y al cabo lo que buscamos. Mar, cuéntame un poco. Yo recuerdo cuando nos conocimos el 2018 y tú viviste Ujú. la experiencia de ser protagonista del cambio. Cuéntanos un poco, porque vamos ahora a tratar de recrear un momento similar en pocos días, con generaciones distintas de protagonistas del cambio y adicionalmente con jóvenes que han ganado premios similares de México. Cuéntanos un poco qué fue para ti ganar protagonista del cambio, qué recuerdas de esa experiencia que tuviste en el bootcamp que vivimos. Cuéntanos un Ujú. poquito. Mm. Para mí lo más chévere siempre de estos espacios es conocer a las demás personas que están haciendo cosas en sus distintos ámbitos, ¿no? O sea, me acuerdo haber conocido gente que estaba creando cosas para el sector pesquero, gente que estaba creando cosas para personas con discapacidad, ¿no? Yo que estaba más en el sector vivienda o lo urbano, gente que estaba abordando temas de turismo. O sea, son tantos los frentes, ¿no? Y a veces tú no tienes idea qué se podría hacer en todos esos otros, porque estás tan metida o metido en tu tema, que es una revelación muy grande, ¿no? Y creo que es bonito porque inspira mucho. Y si bien estamos tan confrontados con las problemáticas, que a veces es duro, a veces es deprimente, ¿no? Siento que también necesitamos pequeños espacios de inspiración, ¿no? De alegría, de disfrute, ¿no? Y creo que esos espacios para los emprendedores que sí siento que a veces la cosa se pone dura, compartir las experiencias, ¿no? Saber que a todos nos están pasando a veces cosas similares, que la ruta no es tan fácil, ¿no? Para mí eso es lo más importante, ¿no? Fueron pequeños momentos, porque era como una semana, así como la que vamos a vivir en México, ¿no? Pero de mucha inspiración, de mucho diálogo, ¿no? De conocer esas otras problemáticas sobre las que tal vez, o sea, no tengo la menor idea. Yo sobre el sector pesquero no sabía absolutamente nada, ¿no? Sobre los pescadores. Y, y de pronto se abren, ¿no? Estas nuevas puertas, ¿no? De conocimiento que es súper bonito compartir. Claro, es la posibilidad de conocer a nuevas personas que tienen también la pasión que uno tiene por el cambio, pero en frentes distintos, en puertas diferentes que se van abriendo, y en lugar de cerrar se va ampliando mucho más el horizonte, nos van permitiendo un conocimiento más grande de la realidad, de lo que está pasando, y de pronto también conocer algunas estrategias y opciones que se dan. Súper, claro, es una experiencia que siempre marca. Y yo me alineo mucho a lo que dices tú, son las personas. Cuando un agente de cambio conecta con otro, de pronto se empiezan a tejer y a abrir nuevas opciones, se generan nuevas sinapsis en el cerebro, incluso para las iniciativas que uno tiene, porque al escuchar cómo se han vencido dificultades nos permiten ir avanzando. Cuéntame un poco, ¿cómo ves tú acá el futuro? Yo sé que tú cuando eras joven lo mencionaste, bueno, sigues siendo jovencísima, pero igual cuando estabas empezando tu vida profesional universitaria, tú te veías en la ONU. ¿Te sigues viendo en la ONU en un futuro? ¿Dónde te ves? ¿Dónde se ve Mar? ¿Qué cosa, qué transformación es la que piensa que va a generar? Yo sé que es complejo ahora hablar de un futuro muy lejano porque esto cambia cada mes, pero igual, ¿a dónde te ves tú?
Qué difícil. De verdad que ahorita solo veo los 5 meses siguientes por delante que tengo que hacer mi tesis del máster. Em, sí sigo pensando que es una posibilidad trabajar en organizaciones internacionales como ONU, como UNESCO, como tantas otras. ONU tiene además su sector, o sea, su oficina de Hábitat, que es ONU Hábitat, que sería un espacio súper interesante. Su oficina principal está en Kenia, donde yo antes he hecho una investigación también, porque hice un máster también en Londres hace algunos años y tuve una investigación cualitativa que hice en 2 comunidades en Kenia. Y realmente a mí me inspira mucho conocer otras culturas, conocer otros espacios, otras realidades. Me alimenta mucho, ¿no? Em, no sé exactamente, por ahora con Mutuo sabemos que probablemente vamos a seguir como consultora, ¿no? Y es un espacio que nos permite muchos proyectos distintos, ¿no? Esto con UNESCO, lo que te contaba de las políticas públicas. Hemos trabajado también con la Municipalidad Metropolitana de Lima durante la pandemia para implementar un laboratorio de innovación social y que las políticas públicas estén justamente, ¿no?, hechas para las personas, ¿no?, en coordinación y co-creación, ¿no?, con las personas, las comunidades. Entonces eso me gusta un montón y espero que siga por un tiempo. Igual uno nunca sabe cuánto, o sea, realmente la pandemia nos enseñó que las cosas como cambian de un momento a otro. Pero sí es algo que me inspira mucho. Hoy además, después de esta nueva maestría que tiene que ver más con la transformación desde las instituciones culturales y desde las instituciones educativas, también siento que se abren como nuevas posibilidades de trabajo, tal vez mucho más cercanas a UNESCO, por ejemplo, ¿no?, que ve temas de cultura y educación. Y yo creo que es súper importante cultivar pedagogía crítica, ¿no? Y entonces ya hay diferentes Ujú. maneras de abordar esos temas, no solo desde la escuela, ¿no? No solo desde la universidad, sino con proyectos comunitarios también. Entonces no tengo una respuesta súper definida, pero sí sé que las cosas que me interesan como están allí. Van pasando. Y lo rico es como una persona muy relevante en este ámbito dijo alguna vez, los puntos se unen, pero se unen hacia atrás. Es decir, misteriosamente el camino vas andando y cuando volteas vas entendiendo lo que pasó. Y te quería hacer una pregunta, porque tú más de una vez hablas de la parte de formación, educación, hablas de academia y etcétera. ¿Cuán relevante sientes tú que fue para ti, para lo que la construcción, o sea, uniendo los puntos hacia atrás, esas labores asociadas al voluntariado que hiciste alguna vez a lo largo de tu vida? ¿Y cuán importante crees tú que es conectar a los jóvenes con labores afines a un voluntariado, de pronto a un emprendimiento social o a una otra organización de esa naturaleza? ¿Por qué agregaría valor a sus vidas si no necesariamente van a seguir esa línea dentro de su desarrollo profesional? Siento que por lo que estábamos conversando antes, ¿no? Porque te desarrolla empatía, porque te hace ver realidades que tal vez no son las tuyas y tal vez a veces las ves solo desde la ventana del auto, ¿no? Entonces, estar allí, ¿no? Hablar. Yo siento que el diálogo es súper importante, conocer otra realidad de tú a tú, ¿no? Eh, pero siento también que hay que ser súper reflexivo y súper crítico cuando se va a trabajar a comunidades, ¿no? Hay muchísimos casos también de voluntariados que lamentablemente terminan siendo una foto, un buen video, ¿no? Pero tal vez no terminan dejando un impacto positivo en las comunidades donde se trabaja. Entonces creo que es súper importante ir siempre con los lentes bien puestos sobre la crítica hacia uno mismo, no para darnos de golpes, ¿no? Y ser extremadamente duros con nosotros, pero saber qué posición de poder tenemos, ¿no? De poder o desventaja tenemos con respecto a las personas con las que estamos conversando. Cómo podemos entablar una confianza, ¿no? Cómo no desbaratar esa confianza, ¿no? Cómo no traicionar esa confianza que se deposita, cómo no, eh, digamos, elevar demasiado algunas expectativas si un proyecto solo, ¿no?, es acotado y solo va a cumplir ciertos objetivos. Hay que tener mucho cuidado con eso. Creo que es súper importante. A veces nos olvidamos del cuidado que es necesario cultivar con las personas, ¿no? En relación con las personas. Súper, wow, qué interesante lo que mencionas, porque ni bien dijiste esto de lo de la foto, se me vino el greenwashing, el social washing, terminologías que hoy en día están dando vueltas
y que son tristemente reales, como ya las políticas asociadas a sostenibilidad, de pronto responsabilidad social corporativa, están imperantes en diferentes espacios, pues lamentablemente algunos sienten que es una moda, ¿no? Y por eso tratan de buscar la foto más bonita, con la persona más vulnerable al lado, y que te vean con una brochita nada más, como para poder hacer la finta, ¿no? O sea, dar la idea de que estás colaborando, pero no hay de eso. Y ahí te quiero hacer una pregunta, no sé si de repente me estoy saliendo del foco, pero siempre me gusta incomodar. Cuando hablamos de sostenibilidad, porque sostenibilidad concepto es bastante amplio, tú que de una u otra manera estás haciendo labores de consultoría y en este tipo de temáticas también las estás haciendo, ¿cuán relevante es para el corporativo tener políticas claras de sostenibilidad? ¿Qué beneficio forma fondo va a tener para el corporativo desarrollar y sacar adelante políticas sinceras de sostenibilidad? Algunos piensan y sienten que es un gasto. Obviamente yo trabajo en ello, yo sé que no lo es, pero de todas maneras me gustaría que desde tu experiencia, desde la labor que tú tienes, desde la forma de consultoría, que por favor comentes un poco cuál es la relevancia, la importancia y el futuro que ves asociado a desarrollar políticas de sostenibilidad en el amplio espectro que tienen las organizaciones. Es que creo que lo más importante es cambiar un poco los paradigmas, ¿no? Si el único paradigma de crecimiento o de desarrollo es el desarrollo económico, tal vez el corporativo no va a ver, ¿no?, ningún rédito en implementar políticas de sostenibilidad, ¿verdad? Pero si la sostenibilidad y el crecimiento y el desarrollo no se ve solo como un crecimiento económico, ¿no?, sino como un desarrollo social, como un trabajar en sintonía con la ecología, con la naturaleza. Tenemos un planeta donde los recursos son limitados, ¿no? No tenemos para gastar 5 planetas, ¿verdad? Entonces, en realidad creo que hay otros impactos que a veces no se toman en cuenta, que ojalá cada vez más los tomemos en cuenta, pero siento que también es un trabajo de cambiar y transformar la cultura al interior del corporativo, ¿no? Yo realmente la mayor parte de consultoría que hago es para organizaciones internacionales no corporativo, es decir, como ONU, UNESCO, Banco Mundial o finalmente municipalidades, ministerios. Pero creo que igual, ¿no? En todos estos ámbitos tiene que haber como un poco este cambio de paradigma sobre qué significa realmente desarrollo, ¿no? ¿Significa solo acumulación y tener más dinero, ¿no? Y seguir haciendo cosas a pesar de que este es un planeta que se nos acaba, ¿no? ¿Qué tan importante es cultivar una infancia buena, ¿no? ¿Quiénes van a ser esas personas del futuro? ¿Quiénes van a ser esos adultos del futuro? Entonces, si empezamos a agregar otras métricas, ¿no?, de desarrollo humano, que no sean solo desarrollo económico, entonces creo que vamos a empezar a ver esos otros réditos que son importantes como humanos, como Súper. personas del mundo. Claro, no hay un planeta B, tenemos solamente un planeta y qué simpático es, porque o sea, se puede seguir generando muchos ingresos financieros, pero no solamente con esa imagen miope, sino verlo de un espectro mucho más amplio como el de triple impacto. Para cerrar, porque Linda ya está con nosotros y no me molesta que esté Linda con nosotros, siempre es una extraordinaria y linda presencia. Para cerrar, mi querida Mar, ¿qué recomendación le darías a aquellos jóvenes que están a puertas de egresar y que de repente han sentido algo de seducción por el emprendimiento social? Yo sé que es complejo, es duro, pero ¿qué recomendación les darías? Y de ahí ya le doy el pase a Linda. Uf, qué difícil. A mí me cuesta mucho dar consejos, pero si hay curiosidad, creo que hay que saciar esa curiosidad, ¿no? Porque siempre nos va a hacer bien conocer, dialogar, entrar en contacto con otras realidades, ¿no? También saber que nos vamos a equivocar, que tal vez vamos a hacer las cosas mal, esto que estábamos hablando, tal vez vamos a estar dentro de una organización que está enfocada mucho más en tomar una buena foto, en tomar un buen video y al final el impacto no es el mismo, pero esas cosas se pueden transformar. También vas aprendiendo en el camino. Tal vez al principio cometes muchos errores y luego los vas subsanando, reparando, te vas transformando tú, se va transformando la organización también, ¿no? Pero creo por sobre todo que hay que lanzarse a la piscina, que si tienes ganas y hay curiosidad, entonces hay que ir por ello y probarlo. Tal vez no es para siempre, ¿no? No todo el mundo tiene que ser emprendedor social, no todo el mundo tiene que ser voluntario, ¿no? Hay espacios para todos y desde distintos frentes podemos hacer muchas cosas. Pero si hay curiosidad, yo creo que hay que saciarla, ¿no?
Muchas gracias. Lindísimo conversar contigo, Mari. Ya conversaremos presencialmente muy prontito. Linda. Oigan, yo he disfrutado infinitamente esta charla, pero les voy a platicar la razón. Yo soy la directora de Responsabilidad Social Corporativa, ¿no? Y entonces escuchaba la última parte de su conversación y me sentía muy satisfecha. Y bueno, la verdad es que Javier y yo pues, nos tienen que envidiar porque trabajamos en una universidad. Así es que nuestra principal labor es el impacto social a través del ODS 4, que es educación de calidad. Y Premio VM por el Desarrollo Social y Protagonistas del Cambio están basados en eso, en dar educación de calidad a personas que, como tú, Mar, transforman al mundo. Y nosotros trabajamos a su lado para ayudarles a facilitar que estos grandes sueños se vuelvan una realidad y poder así impactar la vida de las personas y de las comunidades. O sea, buscamos todos que las personas estén mejor cada vez más. Así es que esa es mi alusión profesional a la responsabilidad social corporativa desde la universidad. Pero nuestro negocio familiar es la construcción, ¿no? Entonces, todo lo que tú decías me hacía total match y total sentido. Y yo sé que por ahí está el arquitecto Álvarez, que lógicamente, ¿no? Es mi esposo y es el que está al frente del despacho de construcción y que acaba de terminar una maestría con orientación en sostenibilidad, y estoy seguro que siguió la charla y va a ser el primero que estará formado ahí contigo el jueves 18 para platicar y ver cómo llevar este mensaje de lo que tú haces a cada vez más personas. Para el desayuno que estamos preparando para la entrega de los galardones de Laureate y del Premio VM, pues hay varios arquitectos que confirmaron su participación y hay una ganadora de Premio VM de hace ya algunas generaciones que, igual que tú, trabaja en México con características parecidas a las tuyas, que también ha confirmado su participación. Súper. El eslogan de Premio VM es Uniendo Héroes. Y entonces, pues vamos a reunir a 2 profesionales de la arquitectura, a 2 profesionales del impacto en políticas públicas, a docentes y a estudiantes de nuestras universidades para que los escuchen y sembremos semillas de sostenibilidad. Porque, como decía Javier al inicio de nuestra conversación, los buenos somos más. Y si nos unimos, nos enlazamos y comenzamos a trabajar juntos, van a suceder cosas increíbles. Mar, Javi, agradezco infinitamente su tiempo. Gracias, querida Mar, por desvelarte para charlar con nosotros. Y bueno, esto es, amigos queridos, algo de lo que vamos a vivir en los próximos días acá en la Ciudad de México, con la suerte y la fortuna de tener a Mar, de tener a los otros Laureate Social Impact Champions que vienen desde diferentes partes del país y del mundo, y de recibir a estos 5 ganadores de Premio VM por el Desarrollo Social, que van a tener la fortuna de capacitarse una semana en un bootcamp de alto nivel con personas que, como Mar, transforman a la humanidad. Así es que los invitamos a que no se pierdan el día de mañana la charla que tendremos con Roberto Herrera, nuestro siguiente Laureate Social Impact Champion, que cierra esta serie de entrevistas rumbo al Premio VM. Y los esperamos el próximo 18 de julio a las 9 de la mañana, también a través de VM Radio, para que sigan la transmisión en vivo de la ceremonia de entrega de Premio VM y de Laureate Social Impact Champion, que estoy seguro que vivirán entrañablemente como lo haremos nosotros. Gracias a todos ustedes. Buenas tardes, buenas noches en Londres, buenas noches en Lima. Universidad del Valle de México, por siempre responsable de lo que se ha cultivado. Hasta luego. Gracias. Una producción de VM Radio.